Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias. Un violento hecho de sangre sacudió la madrugada de este lunes el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar, dejando como saldo un hombre fallecido y 2 mujeres gravemente heridas. El ataque se registró aproximadamente a la 1:45 de la madrugada al interior de un establecimiento nocturno, donde según el reporte de las autoridades irrumpieron 2 sujetos encapuchados que dispararon de manera indiscriminada contra los presentes. La víctima fatal fue identificada como José Guillermo Bastida Ruiz, quien perdió la vida de manera instantánea tras recibir 2 impactos de bala en la cabeza. En el mismo hecho, resultaron lesionadas Ebrimar Díaz Romero, de 26 años y nacionalidad venezolana, con heridas en el tórax y el brazo derecho, y Diana Lisset Hernández Sánchez, de 29 años, quien presenta impactos en el pecho y el rostro. Ambas fueron remitidas de urgencia, Díaz hacia el hospital de Chiriguaná y Hernández, debido a la gravedad de sus lesiones, hacia un centro de alta complejidad en Valledupar. Unidades del CTI de la Fiscalía se encargaron de los actos urgentes y el levantamiento del cadáver. El departamento del Cesar se convirtió en el epicentro de la noticia judicial tras el siniestro del avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, registrado este lunes en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. El reporte oficial confirma un saldo de contrastes para la región, la pérdida de un uniformado oriundo del sur del departamento y el milagro de 2 sobrevivientes del centro del Cesar. El hecho, calificado como uno de los siniestros más graves de la aviación militar reciente, mantiene en vilo al país, mientras el Cesar se divide entre el luto por Navarro y la fe por la recuperación de Orozco y Ochoa. El Ministerio de Defensa y la Inspección General de las Fuerzas Militares han iniciado la recolección de pruebas técnicas y testimonios para establecer si el accidente obedeció a una falla mecánica o factores meteorológicos durante el despegue. Los uniformados vallenatos lograron salir del fuselaje antes de que las llamas consumieran la estructura, siendo evacuados de inmediato hacia un centro asistencial de alta complejidad donde permanecen bajo pronóstico reservado. Unidades de criminalística y socorro adelantaron las labores de recuperación de los restos en el lugar de los hechos, mientras en su tierra natal se alistan los protocolos para las honras fúnebres de este héroe de la patria. Simultáneamente, desde el corregimiento de Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar, se reportó el rescate con vida de los militares Julio Orozco Abad y Luis Ángel Ochoa. En el municipio de Aguachica, las autoridades y la comunidad confirmaron el fallecimiento del soldado Jainer David Navarro, residente del barrio Idema. Navarro integraba el grupo de militares que se movilizaban en la aeronave al momento del impacto y posterior explosión. En un paraje solitario de la vereda La Unión, sector La Ladrillera, en jurisdicción de Pailitas Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de Antonio Mejía Cantillo, de 60 años. El cadáver, que presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza y la espalda, fue localizado por habitantes de la zona en una vía destapada. Según las primeras indagaciones, el hombre habría sido perseguido por sujetos armados la tarde del sábado, aunque su cuerpo solo pudo ser inspeccionado por unidades de la SIJIN el domingo por la mañana, tras ser trasladado a la morgue de Curumaní para los actos urgentes. El hallazgo ha cobrado especial relevancia debido al oscuro historial judicial de la víctima. Mejía Cantillo era señalado por las autoridades y la comunidad como el responsable del feminicidio de su expareja sentimental, la docente Lilisbeth Sánchez Donado, ocurrido en noviembre de 2018 en el municipio de Curumaní. Aquel crimen, que conmocionó al sector educativo de la región, marcó un precedente de violencia de género en el departamento. Además de este señalamiento, se conoció que Eloy Oxiso ya había purgado una condena de 3 años y medio de prisión por los delitos de acto sexual violento e inasistencia alimentaria.
Hasta el momento, las autoridades policiales no han establecido los móviles exactos ni la identidad de los responsables de este nuevo hecho de sangre en la zona rural de Pailitas. Sin embargo, los investigadores analizan si el asesinato de Mejía Cantillo guarda relación con su pasado delictivo o si responde a un ajuste de cuentas vinculado al feminicidio de la docente. Tras una intensa batalla de 26 días por su vida, este domingo 22 de marzo se confirmó el deceso de Ulfran Alexis Rubio Lima, de 53 años, quien no resistió la gravedad de las secuelas dejadas por un ataque sicarial el pasado mes de febrero. El hombre, natural de Barrancabermeja, se encontraba bajo pronóstico reservado en la clínica Erasmo de Valledupar, donde ingresó con 5 impactos de proyectil que comprometieron órganos vitales. Los hechos que desencadenaron este desenlace ocurrieron la tarde del 24 de febrero en la carrera 19D con calle 6C-39, en el norte de la ciudad. Según los reportes médicos iniciales, Rubio Lima presentaba heridas críticas en el pómulo derecho, tórax, abdomen, muslo y cadera. El ataque se produjo en medio de un confuso incidente delictivo que movilizó a las unidades de la policía para acordonar el sector e iniciar las primeras indagaciones en la zona residencial del barrio La Esperanza. Pese a las múltiples intervenciones y esfuerzos del cuerpo médico, la condición de la víctima se deterioró en las últimas horas debido a la complejidad de las lesiones internas. Por su parte, las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer los móviles del crimen. Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de un intento de hurto, los investigadores no descartan otras líneas de indagación para dar con el paradero de los responsables de este homicidio que hoy enluta a una familia barranqueña. Un fatal accidente de tránsito empañó el lunes festivo en zona rural de El Copey Cesar, dejando como saldo la muerte de Torcoroma Lozano Ibarra, conocida cariñosamente como Nini. El siniestro ocurrió en la vía que conduce a la vereda La Puya, cuando el carromoto en el que se movilizaba la víctima junto a 2 personas más perdió fuerza en una pendiente, retrocedió y terminó volcándose lateralmente. Lozano Ibarra falleció de manera instantánea tras sufrir un trauma cráneoencefálico severo al golpearse contra una piedra. En el mismo hecho, William Durán resultó con heridas de consideración y fue trasladado al Hospital San Roque. El accidente ha desatado una fuerte ola de indignación entre los habitantes del corregimiento de Chimila, quienes denunciaron la falta de ambulancia y personal médico en el puesto de salud local para atender la emergencia de manera oportuna. Ante las críticas, la gerencia del Hospital San Roque lamentó el suceso y aclaró que la ambulancia destinada a la zona rural se encuentra a la espera de trámites de documentación para entrar en servicio. Mientras tanto, se ha dispuesto de un vehículo medicalizado temporal para cubrir las urgencias de esta población que hoy llora la partida de Nini. Un fatal siniestro vial enlutó las carreteras del departamento del Cesar tras confirmarse el fallecimiento de Juan Pablo Torres Rodríguez, un joven conductor de 28 años oriundo de Facatativá, Cundinamarca. El trágico hecho ocurrió en la vía rural que conecta al corregimiento de Palestina con el sector conocido como la Cueva del Chulo, en jurisdicción del municipio de Tamalameque, donde el vehículo tipo furgón que conducía se salió de la calzada de manera violenta. Las primeras hipótesis de las autoridades sugieren que un posible microsueño habría provocado que Torres Rodríguez perdiera el control del automotor, lo que derivó en un fuerte impacto que le causó la muerte de forma instantánea. Aunque unidades de emergencia y habitantes de la zona acudieron rápidamente al lugar para intentar brindarle los primeros auxilios, la gravedad de las lesiones impidió cualquier maniobra de rescate, confirmándose su deceso en el sitio del accidente. Hasta el momento, se desconoce si el conductor se encontraba cumpliendo una ruta de entrega hacia el interior del país o si acababa de ingresar al departamento para descargar mercancía. Las autoridades de tránsito del Cesar iniciaron las investigaciones pertinentes para establecer con exactitud las causas del siniestro y determinar si existieron otros factores en la vía que influyeran en el desenlace. El cuerpo del joven transportador será trasladado a su tierra natal. ¡Ay, se cayó! ¡Se cayó la mierda! En medio del dolor que embarga al país tras el siniestro aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo, una noticia de esperanza llega al departamento del Cesar. Los uniformados Julio Orozco Abad y Luis Ángel Ochoa, oriundos del corregimiento de Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar, se encuentran entre los sobrevivientes rescatados de la tragedia. Señor Dios mío, santísima. ¡Oh, oh, cuidado!
El accidente, que se produjo poco después del despegue y terminó en una explosión en zona rural, activó un despliegue inmediato de las unidades de socorro. Mientras el Ministerio de Defensa adelanta las investigaciones para esclarecer las causas del impacto, en Valencia de Jesús el ambiente es de alivio y oración. Familiares y amigos de Orozco y Ochoa celebran el milagro de su supervivencia en lo que ya se considera uno de los accidentes más graves en la historia reciente de la aviación militar en Colombia. Buenas tardes, soy el general Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Quiero informarle a la opinión pública que lamentablemente tuvimos un accidente aéreo a las 9:50 en Puerto Leguízamo, Putumayo. Fue un Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, matrícula 1016. Estaba cubriendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando un personal de soldados de nuestro Ejército Nacional. Tuvimos la oportuna intervención de nuestra Armada Nacional, que tiene una base en Puerto Leguízamo, para llegar de inmediato al sitio y empezar la labor de rescate. Tenemos, la siguiente es la información de certezas que tenemos: 114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que ya han sido rescatados. Es una cifra preliminar. Y todos ellos están en centros asistenciales de Puerto Leguízamo. En este momento ya tenemos allá al comandante del Comando Aéreo de Combate número 6 de la base de Tres Esquinas, que está junto con el señor almirante Córdoba organizando la situación. Hemos enviado ya un avión ambulancia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, está próximo a aterrizar en Puerto Leguízamo. Está despegando desde Bogotá un avión C-130 con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos. Y detrás de él irá un avión Casa 295 con 24 camillas disponibles. Ya tenemos el ofrecimiento de Neiva, Florencia y por supuesto Bogotá para recibir a todos estos heridos. También van para allá un helicóptero medicalizado, UH-60, y médicos adicionales para poder hacer la clasificación de todos estos heridos para poderlos llevar. De igual manera hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este siniestro. En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros desde el aeropuerto. Les estaremos informando a la opinión pública cualquier otra información. Muchas gracias. Una tragedia enluta a la comunidad de Aguachica, Cesar, tras confirmarse el feminicidio de Yureini Mayorga Jaimes, de 47 años, quien fue atacada con arma blanca por su compañero sentimental en el municipio de El Tarra, norte de Santander. La víctima, que se había trasladado a la región del Catatumbo con la ilusión de iniciar una nueva etapa de vida, falleció tras recibir múltiples heridas durante una disputa al interior de su vivienda. Pese a que fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro asistencial, los médicos reportaron que ingresó sin signos vitales, dejando a 3 hijos menores de edad en la orfandad. Tras cometer el crimen, el presunto agresor se entregó en la base militar La Esperanza, donde permanece bajo custodia de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. El hecho ha generado una profunda indignación tanto en su tierra natal como en el Catatumbo, especialmente al conocerse versiones que señalan que la mujer ya habría sido víctima de episodios reiterados de violencia intrafamiliar. Investigadores judiciales trabajan actualmente en la recopilación de pruebas para esclarecer los antecedentes de maltrato que rodearon este trágico desenlace. Yureini Mayorga Jaimes era familiar del reconocido defensor de derechos humanos Holguín Mayorga, quien junto a la administración municipal de El Tarra ha exigido celeridad y justicia para que este caso no quede en la impunidad. El feminicidio de la cesarense ha encendido nuevamente las alarmas sobre la vulnerabilidad de las mujeres en zonas de conflicto y la urgencia de fortalecer las rutas de protección frente a la violencia de género en el oriente del país. Papi, piensa en Dios y arrepiéntate, ¿oíste, papi? Pídele perdón a Dios. Pídelo, ¿oíste, papi? Dile que te pueda ayudar. La tranquilidad del barrio San Martín, en el sur de Valledupar, se vio interrumpida la tarde del domingo por un violento ataque con arma de fuego que dejó como saldo 2 personas heridas. El hecho ocurrió hacia las 6:50 de la noche en la intersección de la calle 32 con carrera 22, donde sicarios en motocicleta arremetieron contra un joven de 19 años.
La víctima principal fue identificada como Aramis Javier Quirós Villazón, de ocupación mototaxista, quien recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Según testigos, Quirós caminaba por el sector cuando fue abordado por dos sujetos que sin mediar palabra le dispararon de manera indiscriminada antes de huir del lugar. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Rosario Pumarejo, donde permanece bajo pronóstico reservado y en estado crítico. En medio del tiroteo, una bala perdida alcanzó a la señora Zenia Arzuaga Angarita, de 62 años, quien se encontraba sentada en la terraza de su vivienda. La mujer sufrió una herida a la altura del tobillo derecho y fue remitida al mismo centro asistencial, donde los médicos reportaron que se encuentra estable y fuera de peligro. Las autoridades informaron que el joven herido registra una anotación judicial por el delito de hurto en el presente año. Unidades de investigación de la policía acordonaron la zona para recolectar testimonios y material de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables de este nuevo hecho de sangre que estremece a la capital del Cesar. Ayuda, por favor. Párenlo. Estrella. Ayuda. Lo tiene en la cabeza. Ayúdenme. Ya viene. Ayúdame a levantarlo, claro. Un nuevo hecho de sangre ha generado zozobra entre los habitantes del municipio de Astrea Cesar, tras el hallazgo de un hombre asesinado en la vereda Monte Carmelo. La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades, fue encontrada la mañana del domingo en una zona baldía, a un costado de la carretera, presentando múltiples heridas de bala, principalmente en la cabeza. El hallazgo fue reportado por residentes del sector, quienes se toparon con la escena y alertaron de inmediato a la fuerza pública. El occiso, un hombre de tez morena que vestía suéter rojo y pantalón tipo jean, yacía junto a un panfleto dejado por los victimarios en el que se leía la frase «Por ratero, limpieza social». Este elemento ha encendido las alarmas entre la población, pues sugiere un acto de justicia por mano propia bajo una modalidad que incrementa el temor en la jurisdicción. Unidades policiales se desplazaron hasta el lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar material probatorio que permita identificar a los responsables de este crimen. Mientras el cuerpo fue trasladado a medicina legal a la espera de ser reconocido, la comunidad de la zona rural ha manifestado su preocupación por la seguridad en el territorio, exigiendo una presencia más constante de las autoridades para evitar que este tipo de actos de violencia se repitan bajo supuestas consignas de control social. Atlético FM de Becerril continúa dejando huella en el fútbol juvenil del Cesar con una destacada actuación en la Supercopa de la Federación Colombiana de Fútbol. Gracias a Dios hoy se nos dieron 3 puntos importantes que nos colocan en la tabla de posiciones, creo, de primero en el nombre de Dios. Van 2 triunfos, uno en casa, uno de visitante, y esperemos seguir teniendo más triunfos para demostrar que hicimos un equipo hecho con altura a sacar la cara por el departamento del Cesar. El conjunto becerrilero se impuso con autoridad 3-1 frente a Alianza FC, en un compromiso disputado en el estadio Armando Maestre Pavalló de Valledupar. Lo tomamos con la mejor gallardía posible, con el mejor respeto que se merece. Creo que tenemos un buen grupo. Vamos poco a poco, porque sabemos que tenemos un pueblo y no es fácil, pero con estos muchachos vamos por buen camino. La gloria de Dios para ellos porque trabajan muy bien. El triunfo no solo representa 3 puntos importantes en la competición, sino que también consolida el buen momento deportivo del equipo, que viene mostrando un crecimiento sostenido en su proceso formativo y competitivo. Creo que vinimos a competir, vinimos a jugar y eso fue lo que hicimos. Creo que el equipo se portó a la altura. Creo que un primer tiempo que cuando pudimos ir en ventaja, no se pudo. Pero este es el juego, tener calma, tuvieron paciencia, ajustamos un poco y este es el resultado. Gracias a Dios. Cabe recordar que Atlético FM de Becerril es el tercer representante del departamento del Cesar en la Supercopa Juvenil 2026, junto a Alianza Valledupar FC y Alianza Vallenata. ¿Al equipo rival cómo lo vio? No, es un equipo profesional, por lo tanto nosotros teníamos que estar a la altura. Un equipo que no lo dejamos pensar, que no lo dejamos hacer su juego. Y nosotros, la verdad, rescato mucho la interés y el buen juego de los muchachos. Eso es lo que entrenamos todos los días, lo que buscamos nosotros en el espacio de Becerril. Es un pueblo que es muy hermoso, que gracias al alcalde ha hecho esto posible. Este hecho resalta el avance del fútbol juvenil en la región, evidenciando el fortalecimiento de los proyectos deportivos y el talento emergente que sigue posicionando al Cesar en el panorama nacional. ¿Sabe? Esta copa es fundamental para ellos. Pueden ir a Selección Colombia, Selección Sub-17. Yo creo que este es el mejor ejemplo que puede dar la I-Mayor, con sacar a estos muchachos adelante que a veces no tienen un futuro, no tienen en dónde y se lo agradecemos mucho. A la I-Mayor,
Creo que esto es un gran esfuerzo que están haciendo y los clubes también. Entonces lo invitamos a que haya más participación, haya más fútbol en los pueblos, en las ciudades, porque esto nos aleja a los muchachos de muchas cosas malas. Y agradecidos nosotros con la DIMAYOR por la oportunidad que nos está dando y nosotros saber aprovechar el entretenimiento juego. Con resultados como este, Atlético FM reafirma su intención de ser protagonista del torneo y de seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol juvenil del departamento. Pues el profe Farid Díaz ya llevamos más de 2 meses y medio en esto, trabajando, luchándola, guerreándola. Todos los días a las 3 de la tarde allá en Becerril con ese solazo, guerreándola, mi hermano. Así que a seguir ganando los partidos, confiando en Dios, en nuestro proceso y esperar lo que viene, hermano. Es un partido muy guerreado, hermano. Estamos vivos, que Becerril confíe. Vamos, no joda, que vamos para Libertadores. En una actuación sin precedentes para el deporte colombiano, la atleta vallenata Natalia Linares se colgó la medalla de bronce en el 21º Mundial de Atletismo en pista cubierta que se celebra en Polonia. Con una marca de 6,80 metros, la deportista no solo subió al podio frente a representantes de 118 países, sino que marcó un hito al entregarle a Colombia su primera presea en la historia de los mundiales bajo techo. Linares dominó el inicio de la competencia liderando las 2 primeras rondas. Sin embargo, fue superada en los turnos finales por la portuguesa Agate de Sousa, 6,92 metros, quien se llevó el oro, y la italiana Larisa Iapicino, 6,87 metros, quien se quedó con la plata. Este resultado reafirma el extraordinario nivel de la cesarense, quien ya suma medallas en todo el ciclo olímpico, incluyendo oros en los bolivarianos de Valledupar, centroamericanos y panamericanos. De verdad, muy feliz, muy feliz, agradecida con Dios, con Jehová, por darme la bendición de una segunda medalla de bronce mundial. Ahí vamos cosechando triunfo. Queríamos muchísimo más, porque para qué decirles, somos muy ambiciosos. 6.92 con lo que ganaron, queríamos muchísimo más. Pero bueno, hay que también darle tiempo al tiempo, hay que ir cosechando triunfo a medida nosotros vayamos también logrando poco a poco. Y bueno, era su momento, ya llegará el nuestro con el favor de Dios. Sí, usted desde el inicio metió presión con ese 680. Claro, había que desde el inicio meter esa presión para que, bueno, la competencia se hiciera, para que de verdad mostrara ese World League, que sacara ese World League. Queríamos World League, obviamente, pero bueno, de verdad que poco a poco vamos adquiriendo mucha más experiencia a nivel mundial y eso también nos ha dado un poco más de seguridad para enfrentar este tipo de mundiales. Usted vino a este mundial convencida de lo que podía hacer. Nosotros venimos convencidos, incluso convencidos de la medalla de oro. No nos bajamos de ese podio, empezamos de primera al cuarto salto, al quinto salto, pues bajamos a segunda y luego a la tercera, pero bueno, realmente pues las ganadoras tienen mucha más experiencia que yo y bueno, vamos a ir adquiriendo esa experiencia para cuando llegue los Adorados Ángeles 2028 tengamos con qué responder a nivel nacional e internacional. Y antes del Mundial de China. Y antes, claro, imagínense, ahora tenemos el Mundial Ultimate en Budapest, que bueno, es donde van solamente las 8 mejores del mundo, sí. Ya estamos dentro del ranking, pero tenemos que seguir manteniéndonos en ese ranking porque también queremos estar dentro de ese podio. Con eso está asegurando que esa medalla da muchos puntos porque era un mundial. Con eso estamos peleando dentro de esa medalla, de verdad queremos entrar, como le decía Martín, en una guerra de sombrero de tú a tú con Tara Davis y Natalia Linares. Imagínate, un sombrero de Texas con un sombrero volteado de Valledupar, o sea, eso va a ser una guerra, eso es para la foto, va a quedar lindo. Natalia, su mensaje a toda la gente que madrugó y la acompañó. Para que vean, vi todos sus mensajes, solo que no los reposteé porque, bueno, tenía que descansar, tenía que despertarme a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, para hacerme todo este outfit, toda esta producción. Y pues realmente agradecerles por creer, por todos esos mensajes que realmente en el bus los vi y me hicieron llorar, verdad que agradecido con todos ustedes porque ya quiero llorar, se han sumado a este proceso, han creído en lo que nosotros estamos trabajando y hoy se están viendo todos estos resultados. De verdad que fue un comienzo de año bastante difícil, pasamos por muchísimas cosas y es para mí
la felicidad y la bendición enorme de que hoy somos nuevamente medallistas mundiales. El éxito de Natalia en territorio polaco se suma a su reciente bronce en el Mundial de Tokio 2025, consolidando su sonrisa de oro como una marca global en el salto largo. Con este logro, respaldado por el Ministerio del Deporte, la delegación colombiana sigue dejando huella en Europa, donde también compiten las nacionales María Fernanda Murillo y Marta Valeria Araujo, dejando en alto el nombre de Valledupar en los escenarios más exigentes del atletismo mundial. ¿Qué es lo que tienes ahí? Acaban de traer para mi felicidad y la de muchos, pero la felicidad de todos los entrenadores del país, se la comparto. Se la comparto, la medalla del entrenador. La medalla del profesor. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Valledupar será escenario del encuentro Corredor de Vida del Cesar, Tejiendo Transiciones Territoriales, un espacio para dialogar sobre transición, sostenibilidad y biodiversidad. Los días 25 y 26 de marzo en el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas desde las 8 de la mañana. También podrás navegar por la primera vitrina de bioemprendedores del Corredor de Vida. Invita Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fondo para la Vida y la Biodiversidad y Consorcio Alma Natura. Seguramente inicias el año cargado de sueños, y nosotros también. Por eso, hoy más que nunca, haz que pase y vívelo aquí. Aquí comienzan tus sueños, vives tus momentos y disfrutas todo lo que está por venir. Empieza tus proyectos con nuestras marcas. Compra, participa y disfrútalo aquí. Registra tus facturas en nuestros puntos de información y a través de nuestros canales digitales. Porque este 2026 todo cambió y nuestros premios también. Haz que pase y vívelo aquí. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En Promociones El Poderoso, estrena Al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Promociones El Poderoso. En Supergiro somos un corresponsal BBVA, donde puedes hacer retiros, depósitos y ponerte al día en el pago de tus tarjetas, facturas, sin complicaciones.
Todo con procesos ágiles, confiables y diseñados para acompañarte en tu día a día, porque tu tiempo vale y tus trámites merecen una mejor experiencia. Para BBVA ha sido muy importante esta alianza con Supergiros, ya que le ofrece más alternativa al cliente para realizar sus pagos de préstamos, pago de tarjeta de crédito, consignaciones en cuenta de ahorro y retiros. Estamos muy agradecidos con Supergiros. En la tierra donde nació el acordeón que enamora, donde la caja y la guacharaca cuentan historias. Valledupar vuelve a latir al ritmo del vallenato. Prepárate para vivir el 59º Festival de la Leyenda Vallenata, una edición histórica que rinde homenaje al maestro Israel Romero, al inolvidable Rafael Orozco y a la legendaria agrupación El Binomio de Oro. Del 29 de abril al 2 de mayo de 2026, Valledupar será nuevamente la capital mundial del vallenato. Parrandas, acordeones, emociones y el legado de la Universidad del Vallenato, en una celebración que hará historia. Festival de la Leyenda Vallenata 2026. Ven y canta con el alma, porque el vallenato vive aquí. Canal CNC, el canal del Festival Vallenato. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Que en efecto el señor Leonardo Fabio Hernández Cataño entregaba las sumas de dinero requeridas por el señor Juan David López Rojas, presuntamente bajo las exigencias económicas que éste vía WhatsApp, vía telefónica y de manera presencial le realizaba. En una audiencia de control de garantías, un juez penal legalizó la captura del abogado Juan David López y otras 2 personas, quienes fueron sorprendidos en un operativo de alta precisión adelantado por el Gaula de la policía en Valledupar. Y entonces lo que lleva es el análisis de esa denuncia solamente para indicar que Policía Judicial tenía un motivo para organizar un plan antiextorsión. Ese plan antiextorsión que llevó a que se coordinara un lugar de entrega, a que se organizara incluso un grupo de vía WhatsApp, que ahí aparece dentro de los elementos materiales probatorios aportado el pantallazo de los miembros y las capturas que aparecen relacionados en la conversación, donde se deja ver cómo la policía y los agentes de policía judicial, estando en el lugar del hecho, pudieron observar las personas que se acercaban a la víctima, observar cuando la víctima desciende de su vehículo, observar cuando cuando 2 personas, en el caso que nos ocupa el señor Juan David López Rojas, el señor Federman Alex López, ingresan al vehículo tipo camioneta de la víctima y le solicitan al señor José Carlos Toncel García que acerque hasta ese vehículo retirándolo un maletín que estaba al interior del vehículo del señor Juan David López Rojas, maletín o dicen morral de color marrón, que fuere acercado por parte del señor Juan Carlos Toncel hasta el vehículo de la víctima, donde se encontraba el señor Juan David López Rojas y Federman Arley López en compañía del señor Leonardo Fabio Hernández Cataño, que allí se hizo entrega de la cantidad de dinero que contenían 7 fajos de cada uno de 10 millones de pesos en billetes de distintas denominaciones, y que en efecto fueron recibidos por parte de los señores Juan David López Rojas y Federman Arley López y José Carlos Toncel García. Los 3 implicados enfrentan cargos por el delito de extorsión, tras ser señalados de ejercer presión económica contra el actual mandatario del municipio de La Jagua de Ibirico para frenar acciones judiciales en su contra. Como lo indica la defensa, estos descendieron del vehículo de la víctima y pudieron caminar algunos pasos, y es entonces donde miremos cómo ocurre la flagrancia. A ninguno, señoría, le encontraron el dinero. Ninguno lo tenía. Y le voy a decir por qué. Porque este cuento sí no lo dijo la fiscalía. Este sí no lo dijo. Se encontraron con el señor alcalde. Manifestó el señor alcalde que le iba a regalar 60 camisetas. ¿De dónde salen esas 60 camisetas para contextualizar esto? Las 60 camisetas salen precisamente de esa situación que manifestó el señor alcalde en el Consejo Municipal. Lo manifestó en la denuncia, que estuvo en el Consejo Municipal, que lo increpó.
Entonces, en ese mismo día, hablaron con Juan David López. Le dijo Juan David López que necesitaba unas camisetas para unos equipos de fútbol. Salía Juan David López el día de antier, me comentó, para la ciudad de Bogotá. Lo llamó el señor alcalde. Vente que te tengo las camisetas. Nos vemos en tal sitio. Se suben a la camioneta. Eso es real. Se suben a la camioneta. Se sube el señor alcalde con Juan David López a la camioneta. Saca el señor alcalde un fajo de billetes y Juan David López se verifica en las fotos, señoría. Por eso hay que prestarle atenta atención, digamos, a esta situación. Saca 70 millones de pesos, se baja Juan David López de la camioneta y le dice, no, señor alcalde, a mí me da mucha pena con usted, pero hasta allá no llego yo. Se bajó de la camioneta. Se fue de la camioneta. Entonces, el señor alcalde, que además es amigo personal de Juan Carlos Toncel, con el que habló esta mañana por teléfono. Por teléfono habló esta mañana con el señor Juan Carlos Toncel. Fue a la camioneta Toncel. Toncel no fue capturado con ningún dinero, señoría. A Toncel lo bajaron de la camioneta donde estaba con el señor alcalde, que es su amigo personal, que lo llamó esta mañana, que le dijo esta mañana, señoría, que él cuidaría de su familia, que no se preocupara porque él le iba a poner abogado. Y esto está documentado, debo decirlo, señoría. La detención en flagrancia se materializó en el centro comercial Mayales Plaza en el momento exacto en que los señalados recibían la suma de 70 millones de pesos. Según las investigaciones preliminares, este dinero era la exigencia económica impuesta al burgomaestre a cambio de no proceder con la formulación de una denuncia penal. Los agentes de policía judicial, previo a ese operativo, ya tenían conocimiento de que una persona iba a hacer la exigencia económica, que iba a recibir la cantidad de dinero que previamente le había exigido a la víctima y que éste lo iba a entregar en ese lugar en específico, en este caso en el parqueadero externo del centro comercial Mayales de esta municipalidad. Y es así como, al notar previamente la entrega, luego de ello y de la que las personas van caminando, se les solicita, como indica el informe de policía judicial que deja a disposición del ente fiscal, el correspondiente los capturados, y que establece las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce la captura, e indica que sin perderlos de vista se le acercan hasta donde ellos, identificados como miembros de la policía, del gaula de la policía. Y en efecto se indicó igualmente que al practicarse un registro se encuentra en poder del señor José Carlos Toncel García el maletín del color que se había identificado. Existe la fijación fotográfica también de todo ello, con la cantidad de los 7 fajos de dinero, cada uno de 10 millones de pesos, que en su totalidad sumaba la suma de 70 millones de pesos que previamente había sido indicado por la víctima. Con la legalización de los procedimientos de captura por parte del juez, el proceso de judicialización avanza hacia la imputación de cargos, mientras la Fiscalía General de la Nación investiga si existen otros mandatarios o funcionarios bajo esta misma modalidad de presión jurídica en el departamento del Cesar. ¡Viva la Universidad Popular del Cesar! ¡Que viva! En una jornada histórica para el departamento, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, anunció la aprobación oficial del programa de medicina para la Universidad Popular del Cesar, UPC. Bueno, digamos que seguimos acumulando buenas noticias en términos de educación para la ciudad de Valledupar, el departamento del Cesar, con quien debo decir hemos tenido una muy buena articulación tanto con la Universidad Popular del Cesar como con la gobernación del departamento, como con la alcaldía del municipio, y esto tiene que darle también un mensaje a todo el país, y es que cuando la educación nos une, la sociedad
universidades progresan. La buena noticia es que estamos aquí, como lo anuncia esta valla, ya garantizando la ejecución de los 32.000 millones de pesos que harán posible la construcción del bloque J en esta sede de la Universidad Popular del Cesar. Anunciamos además los recursos para su dotación. De nada nos sirve construir un edificio si no tiene las dotaciones pertinentes, tanto en aulas como en laboratorios. Además de eso, los recursos de fomento que la universidad va a recibir para poder seguir extendiendo la infraestructura en términos de gimnasios y aulas para la sede deportiva, aprovechando la gran inversión que tanto departamento, municipio, gobierno nacional se hicieron en su momento para tener una infraestructura deportiva que dará, y ojalá así sea, a los próximos medallistas nacionales y olímpicos oriundos del departamento de Cesar. Así que son muchas las muy buenas noticias, aparte de eso que se abre ya la posibilidad de que la Universidad Popular de Cesar oferte medicina en esta sede universitaria. Faltan los registros calificados, nos comprometemos con sacarlos muy prontamente para que esta universidad, de manera gratuita y con mucha calidad, forme a sus propios médicos, los médicos del pueblo y para el pueblo. Mi nombre es Gabriel Andrés Acuña Martínez, soy indígena del pueblo Cancuamo, un hijo de la educación pública y parte del movimiento estudiantil de la Universidad Popular del Cesar. Hace unos meses, soñando desde Bogotá en las mesas de trabajo alrededor de la reforma a la Ley 30, pensábamos que una de las grandes necesidades de la educación superior era la financiación. Hoy tenemos financiación, tenemos gratuidad y la Universidad Popular del Cesar, gracias al gobierno del cambio y a la gestión de nuestro ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, tiene la carrera de medicina de manera gratuita para este territorio, porque la Universidad Popular del Cesar está de frente con el cambio. Hola, mi nombre es Jimena Mier, soy estudiante del programa de Economía y representante ante el Comité de Bienestar Institucional. Y hoy recibimos con alegría la visita de nuestro ministro de Educación y la inversión para la creación del bloque J. Esto brinda la oportunidad de que muchos más estudiantes y personas del territorio vengan hasta nuestra universidad a estudiar. Muchas gracias, ministro, muchas gracias, presidente. Esperamos que desde Bienestar seguir ayudando y apoyando con estas iniciativas. En una contundente operación conjunta entre la Policía Nacional, el Ejército y unidades de inteligencia, se logró la captura en flagrancia de un hombre de 33 años conocido como El Paisa, señalado como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en el municipio de Chimichagua, Cesar. El procedimiento se llevó a cabo mediante una orden de allanamiento en una vivienda del barrio Marianera, sitio que venía siendo vigilado tras múltiples denuncias de la comunidad sobre movimientos sospechosos de personas desconocidas que alteraban la tranquilidad del sector a cualquier hora del día. Durante la intervención, las autoridades hallaron 500 dosis de marihuana, varias porciones de clorhidrato de cocaína, una gramera digital y 1000 bolsas herméticas destinadas a la dosificación de las sustancias. Según las labores de investigación, este sujeto llevaría más de 3 años dedicado al narcomenudeo en la zona, registrando además un preocupante historial judicial que incluye delitos como acto sexual violento, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y tráfico de estupefacientes. Las autoridades establecieron que el capturado operaba bajo un modelo de subcontratación con la subestructura Ferney Antonio López Polo del grupo armado organizado Clan del Golfo. Se estima que las rentas ilegales derivadas de esta actividad oscilaban entre los 15 y 20 millones de pesos mensuales, recursos que presuntamente fortalecían las finanzas de la organización criminal en esta región del departamento. Como un balance altamente positivo fue calificada la 4ª edición de Expo Confacesar, la vitrina de todos, que durante este fin de semana convirtió las instalaciones del Colegio Confacesar en el epicentro del emprendimiento y la recreación en el Cesar. Cuando en el año 2023 decidimos realizar por primera vez este evento o esta feria, lo hicimos con el propósito de generar un espacio donde las empresas, los emprendedores y la comunidad pudieran encontrarse, hacer negocios, generar oportunidades y dinamizar la economía, no solamente de la ciudad, sino también del departamento. 3 años después, esa idea se ha convertido en una realidad que sigue creciendo y supera todas las expectativas. Pero más allá de esas cifras, lo más importante es que Expo Confacesar se ha consolidado como una plataforma de oportunidades.
Con la participación de más de 200 expositores, la feria logró dinamizar la economía local, brindando una plataforma comercial a marcas de gastronomía, artesanías, tecnología y belleza. El evento, que por primera vez se extendió a 2 jornadas, cautivó a los asistentes con novedades como el torneo Caribe Game on Tour y la ruta de entrenamiento de la Media Maratón de la Independencia. La programación musical, encabezada por artistas como el Mono Zabaleta y el Rey Vallenato Chemita Ramos, garantizó un ambiente familiar que superó las expectativas de asistencia. Las directivas de la Caja de Compensación agradecieron el respaldo de la comunidad y los afiliados, ratificando el compromiso de seguir impulsando el talento regional y el bienestar de las familias cesarenses. Gracias, compa Cesar. 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 Muchas gracias, compa Cesar. Gracias, compa Cesar. Gracias, compa Cesar. Muchas gracias, compa Cesar. La vitrina de todos. El Ejército Nacional, de manera articulada y coordinada con la Policía Nacional, mediante una diligencia de allanamiento realizada en el municipio de San Martín, logra la captura de un individuo conocido como el alias de Majin Buu, el cual era integrante del grupo armado organizado Conquistadores de la Sierra. En dicha diligencia se logra la incautación de un arma de fuego y munición de uso restringido de las fuerzas militares. Esta persona generaba medidas de extorsión e intimidación a la población civil. Con esta captura logramos mitigar el riesgo en el sector de San Martín y todo lo que hace referencia al sur de Cesar. Continuaremos desarrollando operaciones para seguir afectando a este grupo armado organizado e invitamos a la comunidad a que por favor nos informen y coloquen las respectivas denuncias en la línea 147 del Gaula Militar, la cual está disponible las 24 horas del día. El Deportivo Cali sufrió una dura derrota este domingo tras perder 1-0 frente a Alianza FC en Valledupar por la fecha 13 de la Liga. El único gol del compromiso llegó en el primer tiempo cuando Fabián Cantillo marcó al minuto 39, suficiente para sellar un triunfo clave en un duelo directo por la tabla. El equipo local supo sostener la ventaja ante un rival que mostró pocas ideas en ataque. La victoria representa un impulso importante para Alianza FC, que escaló posiciones y ahora se ubica en la casilla 16 con 12 puntos. Además, suma en la tabla del descenso, donde ocupa el puesto 15 con un promedio de 1,13. Muy felices por el resultado, pero cada vez que alcanzamos un buen resultado, a mí me ilusiona mucho y me alegra sobremanera cómo veo a los jugadores cada vez más convencidos y los veo divirtiéndose en la cancha, con responsabilidad, pero los veo cada vez más conscientes de su capacidad individual y de que ya cada vez las maneras que queremos y que estamos construyendo como equipo las veo cada vez afianzarse más. Eso nos ilusiona mucho, a ellos, a mí, a todos. Indudablemente, Juan, como usted menciona, aún ganando hay aspectos por mejorar, aún ganando hay aspectos por corregir, pero bueno, estamos en una evolución constante y yo hoy solo tengo palabras de gratitud, de felicitaciones con los muchachos por ser tan solidarios, tan generosos, tan receptivos desde el día que yo llegué. Y puede parecer una frase de cajón o muletilla, pero sencillamente lo digo desde el corazón porque desde el primer día que yo llegué he sentido un compromiso que aun cuando perdimos lo dije. Esto no es por el resultado, esto es porque aún perdiendo yo veo en ellos una intención siempre de mejorar y de crecer. Así que hoy más que hablar del rival o hablar de lo que fue, de lo que pudo ser o de lo que no hicimos bien, es hablar de lo bueno y felicitar al grupo por todo lo que viene haciendo. La victoria siempre es bueno, suma y te da la confianza que se necesita. Obviamente empezamos muy mal, pero creo que poco a poco estamos reconstruyendo esto y vamos saliendo de ese pozo donde nos encontrábamos. Se sumaron 2 victorias al hilo, que es muy positivo, y van construyendo una base que esperemos que cuando termine el campeonato se logren los objetivos y paso a paso va creciendo en confianza y eso se demuestra. Entró Vanguero y hacía jugadas, o sea, por momentos tuvimos buenos circuitos de juego que anteriormente no lo hacíamos y eso es lo que tenemos que apuntar, seguir creciendo. Cali por momentos tuvo la posesión del balón pero sin profundidad
Y eso habla muy bien del bloque defensivo. Es que saberse defender también es un arte. Y los muchachos lo han hecho muy bien. Nuevamente volvemos a sacar el arco en cero contra dos rivales complicados y directos. Hay aspectos por mejorar, como dijo Juan en la primera pregunta, y nosotros lo reconocemos. Seguramente un aspecto por mejorar es ese. Defendernos más con posesiones largas, ser un poco más atrevidos, si se quiere, en el buen sentido, de generarle peligro al rival para defendernos más lejos de nuestra portería. Pero eso lo da el tiempo, eso lo da también la confianza, como dice Winston. La subteniente Natalia Valentina Monroy Pinilla, una mujer boyacense caracterizada por su templanza, valentía y fortaleza, lleva en su sangre la vocación de servicio, ese mismo espíritu que, durante la independencia, también fue reflejado por las valerosas mujeres que participaron en la campaña libertadora. Mi nombre es Valentina Monroy, tengo 24 años, soy de Boyacá, de familia boyacense, mi madre es docente, mi padre, falleció hace muchos años. La motivación para ingresar al ejército ha sido mi familia. Tengo unos familiares suboficiales. Pues crecí como con ese ejemplo de vida y tomé la decisión de irme para el ejército. Antes de entrar al ejército estaba en la universidad. Tuve la oportunidad de estar en la universidad, pero no sé, sentí que no era mi lugar y ingresé a la institución. A sus 24 años, ostenta el grado de subteniente del arma de artillería y ha construido su trayectoria en el Ejército Nacional de Colombia con una disciplina rigurosa que hoy le permite desempeñarse como comandante de la batería de fuegos de obuses de 155 milímetros en el Batallón de Artillería de Campaña número 10, ubicado en Buenavista, La Guajira. Bueno, yo soy del arma de artillería, soy comandante de una batería de fuegos de obuses de 155 milímetros. Mi función es conducir o verificar y hacer el seguimiento a todos los apoyos de artillería ejecutados por las piezas que conforman mi batería. Participamos en operaciones con las fuerzas especiales, en operaciones en apoyo a unidades que están siendo atacadas en el área de operaciones, brindándoles fuego de artillería y brindándoles ese apoyo de artillería que muchos necesitan y evocan en el área de operaciones. Su historia refleja el compromiso de miles de soldados que desde diferentes regiones del país trabajan incansablemente por la estabilidad y la tranquilidad de las comunidades. Cuando ingresé a la escuela militar soñaba con ser de artillería y me lo propuse y era mi propósito y salí de artillería y siento que es un arma que me identifica. He logrado cosas muy hermosas y he logrado ayudarle a muchas personas en esta especialidad. Así, entre valores, vocación y entrega, la subteniente Monroy representa el espíritu de una nueva generación de militares que continúan escribiendo, con honor y servicio, la historia del Ejército Nacional de Colombia. El mensaje que le doy a todas las mujeres es que hay que luchar por los sueños, hay que demostrar la capacidad y la determinación y que nosotras somos tan capaces que podemos hacer lo que los hombres hicieron y podemos hacerlo de pronto un poco mejor.